Saludos, señores, ¿cómo están? Una nueva entrega de tu programa, El Imperio de la Política, señores. Este programa, como siempre, decirle que lo hacemos con mucho amor, mucho cariño, mucho respeto para ustedes que nos ven y nos escuchan diariamente, señores. También, como siempre, pedirle que por favor se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita, que le den me gusta, que compartan y comenten, señores. Ayúdenos a seguir creciendo para llegar más lejos. Señores, Santo Domingo está bajo lluvia, señores. Santo Domingo está negrecito. En el día de hoy, las lluvias han complicado ya en hora de la tarde lo que ha sido el tránsito, el flujo vehicular, el desarrollo de las actividades propias, sociales, culturales y empresariales. Debido a que el que anda a pie, señores, se le complica con esta lluvia. Eso es algo innegable. Pero debemos aprovechar la ocasión, ya que empezamos a hablar de Santo Domingo, de la ciudad, de que hoy entró en vigencia el nuevo horario para las instituciones gubernamentales en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo. Y en hora de la mañana pudimos observar que tuvo un impacto muy positivo. El tránsito fluyó de una manera, yo diría que el congestionamiento se redujo en un 40-45% del flujo vehicular. No había ese caos, el tránsito paralizado, la ciudad entera estancada. Había fluidez en todas las vías de la parte central del Distrito Nacional mayormente. Y las carreteras principales como la Duarte, la Sánchez, la Mella, las Américas, la del Este, también se veía entrar el gran flujo vehicular de la provincia de Santo Domingo hacia el distrito. Y también al salir, yo siempre decía de que se puso esta idea, se tomó en cuenta este planteamiento para viabilizar el flujo vehicular y que los tapones pudieran disminuir en el distrito, de que había que apoyar al gobierno con esta iniciativa. Había muchos sectores que en cierto punto querían politizar esta buena acción del gobierno. Y ojo, en algunos momentos el presidente Abinader ha hecho alguna propuesta y la población se ha expresado. Yo siempre pedía, vamos a apoyar esta iniciativa del gobierno porque va a dejar frutos positivos. Señores, hoy empezamos a verlo. Enhorabuena, que esto hay que resaltarlo, esto hay que masificarlo, reconocerlo, tenemos que explotarlo, porque también es importante de que la población cree conciencia, se centre y tenga sentido común de que esto es beneficio para todos y que tenemos que apoyar al gobierno en esta acción. Esto nos beneficia a todos. Y nada, tenemos muchas noticias positivas, otras no tan positivas. Y nada, en el desarrollo del programa iremos desarrollándonos. Repetirle nueva vez que por favor se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita, que compartan y comenten. Y como siempre de costumbre, empezamos con las noticias positivas. Y es que en el día de hoy, el gobierno, a través de la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, inauguró y entregó de remozada el pabellón de esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, señores. Esgrima es una disciplina deportiva, es una disciplina que prácticamente no tiene tantísimos años como tienen quizá otras disciplinas deportivas, pero aquí en el país, cada vez que se hacen juegos nacionales o juegos centroamericanos, hay una federación que tiene una gran cantidad de atletas que practican este deporte y nos representan. Remozar este pabellón es incentivar a esos atletas a que sigan practicando este deporte y que esta disciplina en nuestro país cada día más tenga gente que la sigan, gente que la practiquen, deportistas en este caso. El esgrima se practica como con una espada que es larga, fina y que al apunte que tiene el toque, que cuando se le toca al contrario, viene siendo, parece ser, al que no sabe lo que es esgrima, es como un juego como de espada, pero no son espadas en sí. Es como un sable con el cual se topa. Es emocionante, es emocionante. De hecho, conozco bastante por eso, de esa disciplina deportiva, por vía de mi padre. Mi padre fue fundador de esa federación de esgrima.
Esa fundación, si no me equivoco, me pueden corregir en los comentarios. En este país la inició el ex ministro de Deportes, Felipe J. Payano, y luego la presidió Junior Novoa. No sé quién la preside en estos momentos. Y también darles quizá algunos detalles, señores, de lo que son los nuevos horarios de las diferentes instituciones que han iniciado hoy. Déjenme leérselo para no decirle una cosa por otra. Dice aquí, entra oficialmente en vigor el nuevo sistema de esquema de horario de trabajo escalonado para servidores públicos en el Gran Santo Domingo, una disposición emitida por el Ministerio de Administración Pública, MAT, a través de la circular número 008962, como parte de un plan integral para contribuir a la descongestión del tránsito vehicular en la capital. La medida establece que las instituciones públicas deberán reorganizar su jornada laboral, distribuyendo al 70% de su personal en dos franjas horarias diferenciadas. El primer grupo deberá iniciar su jornada a las 7 de la mañana y finaliza a las 3 de la tarde, mientras que el segundo grupo trabaja desde las 7:30 hasta las 3:30 en la tarde. El 30% restante de los empleados podrá mantener el horario habitual, sujeto a la organización interna de cada institución, señores. ¿Oyeron eso? 7:30 de la mañana y horario normal, que era el de 8 a 4. Entendemos que esta medida es positiva. Esto viene a prácticamente a facilitarnos la vida a todos, porque hasta el consumo de combustible de uno mismo que transita diariamente en la ciudad va a disminuir, señores. Es un ahorro en dinero para todos. Quizá para algunos un poquitito cuesta arriba de que estar en un trabajo a las 7 de la mañana hay que salir bien temprano de su casa, señores. Pero va a retornar temprano, va a retornar a las 3 de la tarde y no va a coger tapones. No va a coger tapones, que eso es lo más interesante, señores. Vamos a apoyar esta medida, vamos a darle un voto de favor al gobierno. Pero también en esta medida que ha implementado el gobierno, en el caso ha generado mucha discrepancia, y es la prohibición del giro a la izquierda. Esto no sé qué estudio fue que se hizo, qué compañía, qué encuesta o qué científico fue que hizo esto. Yo entiendo que quizá algunos puntos sí pudiera tomarse en cuenta que esta acción fuera restringida, pero no poner que la 27 de febrero entera no se gira a la izquierda. No poner, porque también el punto está que usted sabe que a veces para girar a la izquierda, ese carril cuando el semáforo cambia, entonces no avanza y eso provoca entaponamiento. Pero no en todas las vías debe de aplicarse eso. También pudiera existir que quizá de cierta hora a tal hora pongan semáforos quizás sincronizados o los programen de que ese semáforo a tal hora puede dar el giro a izquierda, pero de tal hora a tal hora sigue derecho. Entiendo que son medidas y entiendo que son configuraciones y ahí entraría entonces la tecnología, pero no prohibirlo de manera radical, de que por ejemplo la 27 completa no hay giro a izquierda. En el caso de la Kennedy, que también es una de las vías principales de la ciudad, el caso de la Kennedy es distinto porque los elevados tienen por debajo un retorno en U y quizás no es tanto lo que puedan doblar a la izquierda. Pero creo que el Intran debe reformular esta propuesta, debe reestructurar este punto y ver realmente cómo impacta de manera positiva y negativa. Hasta ahora lo que he escuchado en todos los lugares que he comentado sobre esto y a todo el que le he preguntado es que esto ha sido una acción negativa. La población no ve esto de manera positiva y yo creo que lo más importante es que el gobierno tenga sensibilidad. Porque se gobierna para la gente, no se gobierna para sí mismo. Usted que es servidor público debe de tener sentido común. Y en este caso, este país que elige un gobierno a las autoridades cada 4 años,
lo hace con el objetivo de mejorar su calidad de vida, de que tenga mejor trato, de que sea un gobierno más cerca de la gente. Entonces, esta acción se despega de la población porque la población expresa un sentir negativo. Vamos, por favor, a revisar esta medida y ver realmente en los puntos que esto puede impactar de manera positiva, continuar con su funcionamiento. Y en los otros puntos que no repercute positivamente, vamos a descontinuarla, vamos a descartarla. Vamos a pensar en la población, señores. Vamos a tener sentido común. Yo lo invito a que nos sentemos en ese sentido. Y también vamos a dar esta información de manera positiva, pero a la vez también hacer un anuncio. Dice aquí, señores, Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada, Conferencia y Médica, CEDIMAT, realizará el próximo sábado, oigan bien, el próximo sábado 12 de junio, una jornada gratuita de detención de problemas de próstata, dirigida a hombres mayores de 40 años con recursos económicos limitados. Repito, señores, repito. Sábado 12 de julio, CEDIMAT realizará una jornada gratuita de detención de problemas de próstata dirigidas a hombres mayores de 40 años de edad con recursos económicos limitados. La actividad médica se llevará a cabo a partir de las 7:30 de la mañana en el Centro Integral de Nefrología y Urología, ubicado en el segundo nivel del edificio principal de CEDIMAT. Estará encabezado por el doctor Octavio Cruz Pineda, especialista en urología, oncología y trasplante renal, quien coordina el departamento de urología. Señores, por favor, háganse eco de esta información. Todo el que entienda que pueda asistir o que deba asistir, por favor, dése cita allí. Vamos a prevenir. El tema de la próstata es un tema cancerígeno y es un tema que afecta a un gran porcentaje de nuestra población masculina en el país. Y ver esta acción de manera gratuita, esto es algo que debemos resaltarlo. Vamos a hacernos eco de esta información, por favor, que a todo el que esto le afecte pueda darse cita allí, que por favor participe. Es muy importante, señores. La salud está muy cara y esto es gratis. Vamos, por favor, a acudir. Vamos a preservar la vida. Y continuando con las informaciones gubernamentales, señores, es que el Metro de Santo Domingo viene a establecer nuevos horarios, fruto de lo que ha sido la reestructuración de los horarios en las oficinas gubernamentales. Aquí tenemos que el Metro de Santo Domingo iniciará a las 5:30 de la mañana. A partir de hoy, señores, día primero, empezó a funcionar el Metro de Santo Domingo a partir de las 5:30 de la mañana y cerrará sus puertas a las 10:30 de la noche, señores. Esta información la ha enviado la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET. Esto es muy positivo para que todo aquel que de una manera u otra es parte de las instituciones del gobierno, que sepa que cuenta con ese medio de transporte para que pueda llegar a tempranas horas a su jornada laboral, señores. Y también por otra parte, señores, también hoy, día primero, entra en vigencia los nuevos precios de los documentos que son de la Junta, lo que son los registros civiles, los documentos con acta de nacimiento, certificaciones, ese tipo de cosas, entran hoy en aumento. Y el aumento está entre un 17 y un 150% de los servicios que ofrece la Junta Central Electoral en RD y en el exterior, señores. A partir de hoy hay nuevos precios para los documentos de oficialía civil. Y, señores, recuerden que la Embajada de Estados Unidos en nuestro país ha estado muy centrada en el día a día, en el desarrollo del país, en ciertas acciones que realizamos nosotros como los dominicanos. Vimos que la semana pasada la embajada hacía la observación a los norteamericanos que radican, que viven aquí en República Dominicana. Le hacía la exhortación de que no utilizaran motoconcho debido a la imprudencia que estos obreros que utilizan este medio de transporte
el cual utilizan para sustentar a su familia y ellos mismos mantenerse, que es una fuente de empleo. Pero últimamente esas aplicaciones de pedido ya, de comida rápida y esas cosas, estos motoristas son unos suicidas y andan en el medio sin importar lo que pase. Y la embajada ha hecho un llamado prohibiéndole a sus compatriotas a no utilizar esos servicios. Pero también la embajada hacía la observación a los estudiantes que solicitan visa, que es lo que le llaman el formulario DS-160. Le hacía la observación de que cada vez que ellos iban a llenar ese formulario, colocaran sus diferentes redes sociales. Y esto yo lo veo bien por la embajada. ¿Por qué lo veo bien? Porque es una forma de que realmente se pueda estudiar en breves detalles la vida de ese ciudadano. Ojo a todo el que es estudiante y quizá a todo el sentido general que usa redes sociales, de que tiene que saber lo que va a publicar. Porque lo que usted publica ahí es lo que habla de usted, es lo que dice de usted, lo que usted hace, a qué usted se debe, a qué usted presume, de qué usted vive, de qué usted carece. Entonces, entendemos que esto viene a facilitar de una manera más cómoda a lo que son los cónsules, los que otorgan el visado, de que cuando vean su perfil, de acuerdo a la fecha de su cita, y vean su perfil, no, pero espérense, esta persona no está apta para ingresar a nuestro territorio. Y es bueno aclarar que las embajadas en el país que otorgan un visado, tienen ellos su derecho de permitirle a quien ellos entienda que reúne las condiciones para ingresar a su territorio. No crea usted que la visa es un derecho. La vida no es un derecho. La visa no es un derecho. La visa es un privilegio que le da un país cual le permite a usted ingresar a su territorio. Y más cuando son países democráticos, libres, soberanos e independientes, señores. La visa no es un derecho, no es obligatoria. La visa es un lujo, es un privilegio. Entonces las embajadas tienen el derecho de otorgar su visa a quien ellos permitan. En este caso, la americana le hace la aclaración a todo el solicitante del formulario DS-160, que es la visa de estudiante, de que puedan colocar sus diferentes redes sociales. Señores, y entrando ya quizá a un punto más político, ya un tema más centrado, nosotros dando seguimiento siempre a las actividades sociales, políticas, a la inversión, a los diferentes funcionarios, la inversión pública, la inversión privada, el crecimiento económico, el desarrollo del país. Pudimos encontrar que el gobierno ha aumentado 6 veces, señores. El gobierno ha aumentado 6 veces en el 2024 su gasto en publicidad. Y yo digo, caramba, pero esta inversión ha sido insignificante o sin sentido. ¿Por qué digo que no significa nada? Porque se pudiera decir que lo que se debe tener del gobierno son cosas positivas. Y sin embargo, aquí nada más gozamos de una buena imagen, una buena proyección del presidente de la República. El PRM tiene una cantidad de precandidatos. Tiene hasta ahora 9 de manera oficial precandidatos que están corriendo por la nominación presidencial dentro del PRM. Y entiendo que es una muestra clara de que se está usando los recursos del Estado en política, en campaña. Todos esos incumbentes, todos esos titulares están haciendo campaña con los recursos del Estado. Entonces entiendo que en este país no hay oposición. La oposición aquí pasa lo que pasa y nadie dice nada. La oposición está por su cuenta, está ausente a los debates, al desarrollo del país. Están siendo irresponsables, no están cumpliendo su rol. Los partidos políticos se han alejado de lo que es su naturaleza, de lo que es lo que ellos están llamados a hacer, a formar las nuevas generaciones, a formar la clase política, a dar los cursillos, a dar los folleticos teóricos, a formar los nuevos políticos. Y veo que los partidos políticos han perdido la mística de lo que están llamados a hacer, de formar a sus diferentes militantes. Y una muestra de esto es como ver que estos funcionarios se han despegado
de lo que ellos están llamados a hacer como servidores públicos. Cada quien ha entendido que porque tienen una nómina de tantos miles de millones, pueden aspirar a un cargo electivo, en este caso a la presidencia, y se creen todos ellos de manera individual que todos van a ganar y que todos son los favoritos de las encuestas. Hay uno que las encuestas le favorecen, hay otro que le perjudica, por ello no creen en encuestas. El que está bueno dice que sí, que las encuestas son serias y son creíbles, y el que no le favorece, la desacredita. Para que usted sepa, así está la clase política. Por aquí, si la oposición estuviera en esto, otro fuera el resultado. Señores, por otra parte, en ese mismo punto de la política, y hablando de la inversión que ha aumentado 6 veces, sin embargo, ahí tenemos el SENASA, que el SENASA todo el mundo, el SENASA ha sido el punto de lanza de que está en quiebra, que está en crisis. Sin embargo, vimos un presidente, Luis Abinader, en la semanal, muy enérgico, muy responsable, muy tajante en su posición de que el SENASA no está en quiebra, de que la oposición lo ha politizado. Y yo digo, bueno, pero lo ha politizado. Sin embargo, yo entiendo que al presidente tenemos que cuidarlo. Al presidente hay que cuidarlo. No pongamos al presidente a dar datos erróneos. Vamos a cuidar a la primera persona. Vamos a cuidar a nuestro presidente, señores. No lo pongamos a hablar cosas que no son ciertas. Tanta gente que va y se documenta y ha revisado la inversión, los desembolsos, los diferentes procesos que hace el SENASA, sobre todo la Asociación de Clínicas Privadas, Andeclic, dice que hay 22 clínicas que han quebrado porque el SENASA no tiene recursos para pagarle y ellos han agotado los servicios a favor de la población. Presidente, vamos a documentarlo un poquito más, vamos a revisar esta fuente y esto funcionamiento del SENASA. Sin embargo, señores, siguiendo con la política y continuando en el PRM, me revela una fuente, la cual no voy a revelar, entiendo que no es ético, pero el senador por Santo Domingo, el señor Tavera Guzmán, Antonio Tavera Guzmán, que es el senador de la provincia de Santo Domingo, según expresó por ahí, él está aspirando a presidir a partir de agosto, 16 de agosto de este año, la presidencia del Senado de la República, señores. Según me cuentan, porque no lo escuché de su boca, me comentó una fuente, que Antonio Tavera le ha expresado a los líderes del PRM, incluyendo al presidente de la República, si no lo ponen a presidir el Senado, renuncia del PRM, señores. Oigan esto, oigan cómo es esto. No sé por qué ese chantaje, no sé si el presidente va a cogérselo, no sé si el PRM va a aceptárselo, pero él dice que si no le dan la presidencia del Senado, él se va, señores. Pero mientras Tavera Guzmán está en esa haciendo chembita, el que está bien y está duro es Omar Fernández, señores. Omar Fernández el domingo participó en una actividad en La Vega, que en un panel de conversación que se llamó Los Plus con Omar. Oigan esto fue encabezado por un grupo social que se llama Los Plus, representando en un panel especial con Omar Fernández, quien habló a casa llena sobre sus más de 15 proyectos y ley depositada en su primer año de gestión como senador. Señores, para mí esto es una actividad disfrazada. ¿Por qué digo disfrazada? Porque ¿a qué se debe que Omar, siendo senador del distrito, va a La Vega? Señores, aquí lo que está claro, yo que vi esa actividad y vi el tipo de invitado que fue esa actividad, la calidad de los invitados, comerciantes, empresarios, influyentes, figuras del medio, comunicadores y gente de la figura en sentido general de la provincia de La Vega. Señores, eso está claro que Omar Fernández empezó a preparar su estructura a nivel nacional, señores. Omar Fernández encendió los motores hacia la nominación presidencial. Cada día más son los sectores que se suman a que Omar sea el candidato de la Fuerza del Pueblo, que de hecho al PLD no le incomoda que Omar sea el candidato. El PLD lo que no apoya es a Leonel Fernández, pero Omar Fernández sí lo va a apoyar. Y Omar Fernández, el domingo ya pudimos ver una actividad multitudinaria
en base a una conferencia que él dictó allí sobre sus proyectos como senador que ha sometido. Que ojo, ¿por qué Omar no presentó esa conferencia aquí en el distrito? No, se fue a La Vega. La Vega es una provincia con una economía sostenible, una provincia que lleva buenos avances, una provincia productiva. Se fue a La Vega. Nada, más adelante seguiremos viendo diferentes conferencias en el país completo. Omar Fernández, entiendo que ya se lanzó a la presidencia, señores. Y continuando con el desarrollo, saben que en días pasados, a principios de año, hubieron unos comentarios sobre lo que es la USAID. Hubieron algunos comunicadores, periodistas de larga data, que se sintieron difamados, se sintieron desmeritados por comentarios alusivos, acusaciones de que eran beneficiados de los fondos de la USAID, de que ellos fueron beneficiados, fueron pagados para establecer campañas y desacreditar ciertos políticos, ciertos funcionarios de ese entonces gobierno de Danilo Medina. Sin embargo, hoy el secretario de Estado y asesor de seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Marcos Rubio, anuncia el fin de la USAID como brazo principal de ayuda al exterior de Estados Unidos, señores. Oigan esto. El cierre de la USAID. La USAID es un organismo de los americanos de Estados Unidos que financiaba muchos proyectos de innovación, de proyección, de inversión, de capitales, proyectos, emprendedurismo en nuestro país. Anunciar el cierre de esta agencia, esto yo entiendo que esto afecta a República Dominicana. Principalmente en la misma frontera, había muchos programas que la USAID era parte, era un eje central, era sostenible a muchos proyectos que se ejecutaban en la frontera. Y aquí mismo también en la educación, esos organismos internacionales y principalmente la USAID, esa inversión que hacía de capital para que pudiera el país continuar con los avances, con las transformaciones y con los logros. Y cerrar esta agencia, esto entiendo que va a afectar a República Dominicana. Ojalá el gobierno tenga un plan para esto y que esto no repercuta de manera negativa. Estamos viendo acciones en el mundo que están prácticamente tambaleando la estabilidad. La economía no está fácil en el mundo, señores. Y ojalá que el presidente Abinader tenga algo para contrarrestar esta acción negativa. Señores, y ya finalizando, entrando ya de manera final en el programa, yo no me alegro del mal de nadie, pero debo decirlo porque esto era hora de que a esto se le pusiera un stop. Hace de un mes atrás, y quizá un poquito más, hubieron unos cuantos comunicadores, unos cuantos medios de comunicación que se hicieron eco de algunas difamaciones, de algunas acusaciones, algunos fusilamientos morales, para decirlo así. Y recuerdo que uno de los que más sobresalía era el famoso detective Ángel Martínez. Ese señor que en Estados Unidos, todo el que él quería coger en su boca, lo cogía y fue con él, sin tomar en cuenta su reputación, su formación, sus niveles profesionales, sus compromisos, sus deberes. Y es que la hija de la señora Milagros Germán y el político veterano Atuey de Can, la hija de Milagros Germán agarró y puso una querella contra el detective Ángel Martínez. Este zar de la comunicación puso una querella y resulta que Ángel Martínez fue sometido. Por lo menos en este caso le cobraron algo. Le cobraron a él 3 millones de pesos. Le pusieron a pagar de fianza por la moral de la joven Milagro de Can y presentación periódica día 9 de cada mes. Esto está buenísimo.
¿Por qué digo está bueno? Porque este señor habló cosas muy feas de esa jovencita. La difamó, tiró su moral por el suelo. Esa joven que de familia, una joven bien formada. Y en ese entonces ella era viceministra, creo que era de Medio Ambiente. Creo que era de Medio Ambiente o creo que era del Palacio, del MINPRE, el Ministerio de la Presidencia. Y este señor habló de un embarazo que ella tuvo y muchas cosas más. Dijo muchas cosas feas. Yo veo esto muy bien, veo esta acción de la justicia muy responsable y ojalá que cada denuncia que tenga, que creo que ya van como por 45 de gente que lo han sometido, lo sigan sometiendo y que lo hagan pagar para que no vuelva a cometer esa acción que él ha cometido. Y señores, yo a veces me pregunto, y fue como dije hace un ratico, los partidos políticos han perdido la mística, se han despegado de su objetivo principal para lo que fueron creados. ¿Por qué digo esto? El viernes pasado, Industria y Comercio anunció nuevos precios de los combustibles, el GLP y el diésel, el gasoil. Yo mismo el viernes, cuando hacía el comentario que daba la información, decía, ojalá esto no venga a aumentar los precios del pasaje. Ojo, señores, el flamante senador por Santiago Rodríguez, Antonio Maltes, presidente de CONATRA, está amenazando con que va a aumentar los pasajes por el alto costo de los combustibles. Y yo digo, pero ven acá, este señor es senador, es miembro de un partido, es parte del oficialismo, porque ganó una alianza con el PRM. Aunque, ojo, él ganó por la fuerza del pueblo en el 2020. Por ahora en el 24 fue candidato por el PRM. Entonces yo no sé si es que el PRM ha soltado a su dirigente, que hagan lo que le dé su gana. Si no hay una línea de comunicación, no hay una línea estratégica que pueda dirigir a estos políticos y que no esté cada quien tirando patas voladoras, haciendo lo que le da su gana y diciendo todo lo que le llega a la boca. Toda la semana en el Congreso de aquí, en este caso los senadores, dicen ahí lo que le da su gana. Yo recuerdo que en otros momentos los senadores tenían una línea de qué podían manejar, qué podían hablar, y tenían un canal para ellos expresar sus quejas y canalizar sus ayudas, sus necesidades, sus proyectos. Pero veo que eso se ha perdido y cada quien hace lo que le da su gana y cada quien brinca y salta y patalea y no pasa nada, señores. Pero nada. Señores, y ya finalizando el programa, saben que también nos hacíamos eco de la fiebre porcina, de que el señor Leonardo Faña, que para mí es la persona que tiene el conocimiento más amplio en el PRM sobre los temas agropecuarios y la producción agrícola. El señor Leonardo Faña, él decía que había que sacrificar de manera total la población porcina, o sea, todos los cerdos del país había que sacrificarlo por el crecimiento de esta peste, de esta enfermedad que afectaba a los cerdos. Sin embargo, señores, hay que decirle que los recientes brotes de la peste porcina africana en los campos dominicanos motivaron al gobierno a retomar los programas de asistencia social a los productores de cerdo afectados por esta peste en este año. En el día de ayer se entregaron 80 millones de pesos a 29 productores de un total de 40 afectados en el Cibao Central y sur del país. Esto le explicó el director de ganadería, el señor Abel Madera, señores. Es importante que el gobierno vaya en auxilio de este sector, de nuestra economía en este país. Es importante. Vemos que el gobierno está dando respuesta y esto hay que reconocerlo, porque nosotros aquí no hicimos eco de esta información y hay que ser responsable de que el gobierno ha tomado acciones en esta situación. Esto, señores, hay que aplaudirlo. Nada, señores, este ha sido su programa, El Imperio de la Política. Bye.